Muy buenos días, estudiantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4. Bueno, espero que todos estén bien de salud, que le estén pasando bien y pues que hayan hecho todas las actividades. Recuerden que todas las actividades me las tienen que mandar a mi nuevo correo. Todavía hay gente que me manda actividades al viejo correo y ahí no estoy recibiendo trabajos. Entonces, por favor, haz el nuevo correo. Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar a analizar el capítulo número 2. Imagínense, ya llegando casi septiembre, apenas con el capítulo número 2, pero tampoco hay prisa. Lo importante es hacer las cosas bien hechas, ¿ok? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de una cosa importantísima, clave en los humanos. Entonces, la imagen nos da muestra de todo eso. Vamos a hablar de antropología, pero una antropología diferente. Bueno, antropología es el estudio de los seres humanos, filosófica, antropología social, antropología cultural, bueno, hay muchos tipos de antropología, está religiosa, ¿ya? Pero la antropología que vamos a estudiar hoy es una antropología diferente, es como desde el punto de vista como biológico, una nueva perspectiva de la antropología desde la etología. Entonces, vamos a retomar el libro, el capítulo 2 y les voy a dar algunas pistas para que ustedes lo aborden, lo puedan leer y puedan hacer un análisis más detallado sobre eso, ¿ya? Entonces, eh, vamos a irnos al capítulo número 2 y bueno, va a ser un poquito largo, un extenso, espero que me tengan paciencia, que se concentren, si quieren ustedes pueden pausar, toman un aire, una pausa activa y luego vuelven a retomar porque vamos a ver conceptos un poquito diferentes y extraños. ¿Listo? Conceptos diferentes. Bueno, ya estamos en el documento PDF, en el documento del trabajo, en el capítulo número 2 y dice aproximaciones hacia una antropología filosófica vital. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque la antropología tradicionalmente era pero muy idealística, muy platónica, muy de por allá y muy asociada a la religión. ¿Quién lo va a creer, no? De una manera disfrazada, pues no directamente a la iglesia, ¿ya? Porque no podemos decir tampoco mentiras, pero era muy enfatizada en el espíritu de la iglesia, que era como por ejemplo las ideas, como que la iglesia es muy platónica. Ustedes sabían que la, la filosofía de la iglesia la hizo San Agustín y Santo Tomás de Aquino en base a la filosofía de Platón. Claro, la filosofía de la religión tenía que tener un soporte para que la gente pues pudiese creer más en el mito, pues en esa cuestión que pues fortaleció al humano en unas décadas, en unos siglos, en algunos milenios, pero creo que pues ya es hora con mucho respeto, ¿no? Con las iglesias, de pasar a otro estadio en la configuración de las ideas humanas. Bueno, entonces yo hablo pues, los primeros acercamientos, hablo de un caso muy extraño, como para contextualizar, hago una lectura y hago un pequeño, pues como en todo capítulo, hago algo diferente. Entonces hablo que en Europa, a finales del verano del 91, en los Alpes italianos, en la frontera con Austria, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, dos alpinistas alemanes encuentran una momia congelada de una persona que vivió aproximadamente hace 5.300 años y le llamaron Opsi o el hombre de Similaun, ¿ya? Tenía 46 años, medía unos 59, pesaba 50 kilos, sufría de artritis, caries, parásitos intestinales y análisis de polen, polvo y composición del esmalte de sus dientes indica que pasó su niñez cerca de la actual aldea de Turno, al norte de Bolzano, al norte de Italia. Años después habitó en valles a 50 kilómetros del norte de dicho lugar. Por restos de alimentos encontrados en su interior, se conoció cuál era la dieta de aquel tiempo, ¿ya? De aquella región, así como la causa de su muerte. Datos del vestido y herramientas encontradas a su alrededor dan cuenta de muchos detalles culturales y técnicos de la época. Lo curioso es que los científicos están comparando su ADN con más de 3.700 austriacos para encontrar sus parientes actuales. Impresionante. Y muchas mujeres ofrecen sus óvulos ante la posibilidad, pues, factible de fecundar un bebé in vitro con el ADN, pues, de esta pieza, de esta joya antropológica.
Increíble, ¿no? Este es el hombre, la momia ya. Esta es. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es la ciencia que estudia todo eso? ¿Qué ciencia? ¿Ya? La ciencia que estudia eso se llama la antropología. ¿Ya? La antropología. Y la antropología filosófica, pues, es una rama de la antropología. ¿Ya? Entonces, la antropología filosófica, pues, es muy parecida a lo que ustedes ven con Mauricio en la clase de filosofía. Ven a los filósofos, la historia de los griegos, que la edad moderna, pues, es chévere, es interesante. Y nos da algunas pistas, hay veces nos pone a pensar cositas, ¿ya? Pero la verdadera filosofía para mí, antropología, es el camino a llegar a la verdadera filosofía es la antropología y la teología, sobre todo la antropología física, antropología biológica, ¿ya? Entonces, en este capítulo vamos a analizar varios autores. Vamos a analizar a Edgar Morin, con un texto que se llama El paradigma perdido, Arnold Ehren, Antropología filosófica, y un libro que se llama El animal paradójico, de un español que se llama José Lorite Mena, ¿ya? Yo me leí todos los 3 libros para poder hacer este capítulo. Si ustedes, pues, tienen alguna oportunidad de leérselo, pues es más complejo, pero ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en todo este capítulo? Vamos a estudiar más que todo cuáles fueron esos orígenes antropológicos, físicos del ser humano. O sea, como lo que vemos uno en Cestico, la hominización, la antropogénesis, o sea, la evolución, la evolución de los humanos, la teoría de la evolución de los humanos, esa evolución de esas épocas como de la época primate, como anterior al ser humano Homo sapiens. Australopithecus, Pithecanthropus, Homo habilis, Homo erectus, Hombre neandertal, Hombre Cro-Magnon y el actual Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Pero antes yo quiero mostrarles un gráfico pequeño. Bueno, esta es la gráfica. La hominización o antropogénesis son todas esas fases anteriores al hombre moderno. El Australopithecus, luego vino el Homo habilis, luego vino el Homo erectus, luego vino el Homo sapiens neanderthalis, el hombre neandertal, y finalmente el Homo sapiens sapiens. Había uno aquí intermedio que se llama el hombre de Cro-Magnon, pero se descubrió luego que es el mismo Homo sapiens sapiens. Bueno, aquí también hay varias que están entre estos, pero para hacernos más fácil el estudio vamos a estudiar nomás estos 5. Bueno, entonces la idea es que esta es la antropología física que nos propone los autores de este capítulo. Entonces, ¿por qué esas sociedades humanas empezaron a bajar de los árboles? Anterior a esto había uno parecido muy parecido a los simios actuales que estaban en los árboles. Y al bajar a la sabana, entonces tenían una nueva tipo de dinámica. Y eso originó pues otras características diferentes en los seres humanos y el descubrimiento de nuevas cosas. Y algo importantísimo que es esto, la mano. La utilización de la mano es clave en la evolución del ser humano. ¿Listo? Bueno, en este capítulo nos dice que la gente cree que antropología es el estudio de los indígenas, de esas tribus de por allá del África, de Oceanía. No. Antropología es el estudio de todos los seres humanos de todas las épocas, inclusive de las ciudades, de las tribus urbanas, de los punqueros, metaleros, los gremios, los zapateros. Todo eso lo estudia la antropología, ¿ya? Bueno, entonces en la primera parte es de aquí, el autor Arnold Ehlen en su libro Antropología filosófica habla de una manera un poco negativa, y yo le doy la razón, de que la filosofía hasta que llegó él era muy idealista, muy enfocada en Platón, muy del alma, de las ideas, de la espiritualidad, que es algo como muy bonito, como muy cierto, pero es una ideología muy, muy superficial, como muy, que no es la del ser humano. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos tenemos conciencia, tenemos carne, tenemos deseos, tenemos mal carácter, tenemos rabia, tenemos enojo, pero también tenemos alegría, risas,
Somos muy complejos, muy complejos. Y entonces nosotros nos enseñan desde pequeños que no tiene que ser así perfecto, lo correcto, tiene que ser... No, tampoco. Pues yo no voy a decir que sean maldadosos y criminales y psicópatas, tampoco, ¿no? Tampoco. Pero tenemos que tratar de educar son las pasiones humanas, las percepciones, las emociones. Entonces nos dicen que esos filósofos como Platón, los primeros no, Anaxímenes, Anaximandros, tales de Mileto, Anaxágoras, Heráclito, eran geniales, eran científicos de verdad. Llegó Platón, se tiró la humanidad. Se tiró la humanidad porque habló de las ideas, el mundo de por allá, de las ideas. Y de ahí en adelante todo el mundo empezó a hablar de las ideas, todo el mundo se volvió idealista, el amor platónico. Entonces la gente se enamora y ve en su pareja la perfección. No es así. Uno tiene que ver a su pareja con todos sus defectos, sus mal genios, sus cuestiones escatológicas, que va al baño, que todas esas cosas, ¿no? Sí, así es la realidad, el ser humano como es, como es. Y hay un filósofo que se llama Descartes que también se tiró la humanidad porque dividió entre cuerpo y alma el estudio del ser humano. Que el alma va por un lado y el cuerpo va por el otro. Impresionante. Y Kant y Hegel, con buenas intenciones, crearon buenas ideas, pero también eran idealistas. Muy idealistas. Kant nunca salió de su casa. Toda su vida la pasó leyendo libros. Y hizo unas teorías impresionantes sobre el ser humano. ¿Ya? Entonces, nos falta una educación eidética, analógica, conjetural, que exista la identidad, la comparación, la crítica, dudar de todo. Que en eso, pues, Descartes aportó alguito, dudar. Y ya los filósofos del siglo XIX y XX nos aterrizaron, en especial Nietzsche y Michel Foucault. Bueno, ya Spinoza nos habría dado un poquito de luz, Baruch Spinoza. Pero Marx también, Carlos Marx, pero en otras cuestiones. Pero en filosofía, Michel Foucault y Nietzsche, que ya estudiamos, que estudiar la carne, la vida, las emociones, el temperamento, la rabia, ¿cierto? Y eso, no derivándolo de que eso, no, eso derivando en el arte, la música, la poesía, el teatro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, entonces luego, siguiendo nos hablan de Max Scheler, otro filósofo que de pronto en el siglo XIX empezó a ver ¿ya? Entonces, en la primera parte del capítulo nos hablan de eso, una crítica a la filosofía tradicional. Entonces, Lorite Mena nos habla ya de la evolución, de la percepción, de lo vivo, de lo vital, de lo biológico. Y nos dice que el mundo es muy objetivo, lo de las ideas. Falta pues, hay que partir de lo subjetivo perceptual y irlo educando poco a poco, del temperamento, del cuerpo, del temperamento. Hay que educar el temperamento del ser humano. No hay nada más bello que ver una persona con temperamento, con una forma de ser, con carácter, ¿no? Personas pusilánimes o débiles que lloran por todo eso, uno lo pone de mal genio. A uno le gustan unas personas que, ¿cierto? Pueden ser ideas muy fascistas, porque inclusive a Hegel lo asociaban con el nazismo, a Nietzsche lo asociaban con el nazismo, pero ustedes saben que yo soy enemigo del nazismo y de las ideas totalitarias. Eso es diferente. Educar los sentidos, educar las emociones y las percepciones. Entonces aquí no hablan de Foucault, que en el libro Las palabras y las cosas, con la idea de la representación, nos devuelve, nos cae en cuenta de cómo es el ser humano. Nos hace caer en cuenta la verdadera esencia de los seres humanos. Y que toda la historia de la humanidad se ha equivocado. Hasta en la educación nos hemos equivocado. Enseñamos cosas que no son. Todavía vemos que los profesores van al salón y en el tablero, bueno muchachos, saquen el cuaderno que vamos a copiar. Por favor. Yo tampoco soy el mejor profesor, ¿no? Tengo mis defectos. Pero estamos aprendiendo en ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en el libro se llama El paradigma perdido, pues Edgar Morin también habla de la parte social. Cómo esos primeros humanos, esos pitecántropos, australopithecus, en sus intercambios sociales, poco a poco fueron moldeando muchas cosas. Poco a poco fueron formando conceptos, formando símbolos por medio de las señas, la necesidad.
¿ya? Entonces dice que nosotros somos una totalidad biopsicosociológica. O sea, no somos un individuo aislado, necesitamos del otro. Y el otro hace parte de un tejido biológico, con una especie de hábitat entre todos, de nicho entre todos los seres humanos y otros animales. O sea, nos necesitamos los unos y los otros, ¿ya? Bueno, entonces estos primeros capítulos hablan de esto. Recuerden que estas palabras están en el glosario, que es ecosistemología, paleosociedad, sociogénesis, ¿ya? Entonces, nos hablan pues de los australopithecus. El australopithecido es el mismo australopithecus. Luego el Homo habilis, el Homo erectus y luego los otros, ¿ya? Entonces dice que aparece un nuevo etos humano. Y bueno, hablan de la mano, la aparición de la mano. La mano. Entonces esos primeros hombres... acá hay un pequeño debate. Lorita Mena dice que los hombres, pues estos son los humanos anteriores al Australopithecus, bajan de los árboles y se encuentran en la sabana. Estudios de etología dicen que no, que los primates, los de ahora, son bípedos. Pero recuerden que pero hay un error, los primates de ahora no son parientes nuestros, tienen otra escala evolutiva diferente, ¿ya? Entonces, esas son ideas como confrontadas. Bueno, Rubicón. Acuérdense que el Rubicón es la capacidad craniana, que en la medida que los hombres evolucionan, se va formando y va mejorando. Bueno, entonces dice que los humanos, a la medida del tiempo, aparece un mundo objetivo en las cosas. Aparece el símbolo, el concepto. Aparece la necesidad de hablar, ¿ya? Entonces, eso en parte es porque los humanos somos imperfectos. Los otros animales son perfectos. Nosotros ya tenemos necesidad de cosas, porque tenemos como decía en el primer capítulo, un atraso. Estamos quedados, estamos estancados. Por eso nuestro sufrimiento, nuestra crisis, nuestra depresión y este mundo loco lleno de guerras, maldades y todas esas cosas. No porque hay el diablo, no creo que esas cosas, sino porque estamos mal construidos, ¿ya? Entonces, los humanos tienen necesidad de expresarse de señas, de símbolos, y nace el lenguaje. Nace el lenguaje que está en los simios, ¿no? Pero ellos, en los simios actuales, ahí tienen la capacidad de hablar, pero ellos no tienen nada que decirse, entonces ¿para qué van a hablar? Los gatos lo únicos que le maullan son los humanos, que le dicen miau, pero entre ellos no se dicen miau. Ellos tienen otras formas perfectas de comunicarse, que no sabemos todavía hasta ahora. Entonces, aparecen los conceptos y los nombres, los símbolos, las escrituras. Entonces los humanos ya no, para decir, aparece la palabra cuchara, ya no aparece la cuchara ahí, la cuchara de comer, sino aparece el texto y uno ya lo relaciona en su cerebro con el símbolo cuchara, sin estar la cuchara. Esa es la magia del lenguaje. Por esa necesidad de imperfección humana aparece este lenguaje, que nos ha ayudado, claro, obvio que nos ayuda. Si no fuera por el lenguaje, pues ya nos habíamos extinguido, ¿ya? Estos son los primeros seres humanos. Los primeros, pues, antecesores de los seres humanos, los australopithecus. Y la mano fue clave. Con eso, pues, hacemos las herramientas. Descubrimos el hacer. Eso fue en el Holoceno. Entonces empieza el proceso de hominización. Esto es lo del Rubicón. La capacidad craneana de cada ser humano. De cada especie de esa hominización. Porque yo cuando hablo del ser humano ya es del Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Entonces yo sigo hablando. Hablo de lo ideético. De que lo idealista oculta y deforma las cosas. ¿Ya? Entonces es una educación equivocada, hay mucha cuestión de espíritu, alma, que es bonito, la cuestión religiosa es bella, el mito es muy necesario en los niños, ¿ya? Que nos explican las cosas y uno, ay, ¿eso de dónde viene? Y eso, o sea, la religión es importante, la mitología es importante y nos ayudan los valores, ¿ya? Porque el hombre por naturaleza es egoísta, maldadoso y bueno, el mito como que ayuda un poquito. Pero llega un momento que tenemos que zafarnos del mito y tener un pensamiento más científico, más intuitivo, más de transformador, respetando la religión, ¿no? Y todos esos procesos. Porque hay gente que pues todavía está en el mundo del dogma y la religión,
que ha ayudado al ser humano en algo. Entonces, Helen habla de que tenemos necesidad de instituciones fuertes, sobre todo la educación. La educación tiene que ser fuerte en cuanto a guiar al ser humano. No represivo cuando yo hablo de fuerte, no es represivo, no para nada, sino darle elementos motivadores, estimuladores a todos los seres humanos, sobre todo a los niños, para que se vayan formando en muchos campos y no bombardearlos de información, bombardearlos. Porque ese es el problema de la sociedad hoy en día, del capitalismo salvaje, la publicidad. Yo no sé que los muchachos como no se han enloquecido, porque ese bombardeo de información es letal. Entonces la idea es que haya instituciones fuertes para que haya división de esa información y vayan puliendo al ese joven niño en lo que él más o menos ven que es bueno, y lo van puliendo, dándole elementos para que se fortalezca y aporte más a la sociedad en los gustos de él, en lo que él quiere y en lo que es bueno. No enseñarle a una persona matemáticas, que hay personas que son negadas para las matemáticas o que son negadas para leer libros. Hay gente que no le gusta leer libros, no le gusta. Entonces vamos a leer libritos en caricaturas para que tengan las ideas, los conceptos, más o menos la manejen. Pero leerse todo eso, no, por favor. Hay gente que nos gusta leer, nos amamos la lectura, los libros, los cuentos, o no tuviera tiempo para leer mucho, ¿ya? Bueno, entonces habla de instituciones fuertes. Luego en el capítulo, sí, habla mucho de la técnica, que los humanos necesitamos de la técnica, del hacer, ¿cierto? Del taller. Por eso la gente ama el Camacho, por los talleres que tiene sus dificultades, sus limitaciones, pero la gente le gusta hacer algo diferente, el hacer, la acción, la movilidad, salir. Porque la gente piensa que el ser sabio es el que está encerrado en la biblioteca leyendo, y eso es bueno, leer, tiene los conceptos, pero combinado con la calle, con la interacción con las cosas, con la técnica, aprender viendo, aprender de videos, aprender cómo hacen las cosas, la acción, el movimiento, caminar, salir, hablar con la gente. Eso es importante. A la gente no hay que encerrarla, hay que salir, hay que salir. Desafortunadamente estamos en esta cuarentena, pues no ayuda mucho, pero hay que salir, ¿ya? Entonces habla de que la técnica pues, es la clave, la tecnología es la reina de todas las cosas, ¿ya? Yo amo la técnica de la tecnología. La entropía. O con esto que estamos en una época de la entropía, eso ya lo habla Edgar Morin. Entropía es como esa capacidad de las cosas de formarse y destruirse. El mundo tiene esa lógica. Los mundos se transforman, o sea, se forman las estrellas, los planetas, viven, se desarrollan y mueren, se destruyen y explotan y luego forman otra infinitamente. Eso hay que entenderlo, pues, es una idea muy densa, pero la entropía, estamos en una parte de la entropía humana en que estamos en esa etapa como de caída. Pero yo sé que el humano va a renacer de esas cenizas y se va a construir y futuras generaciones van a ser geniales. Y vamos a hacer una sociedad ideal comillas, ¿no? Ideal con la práctica que vamos a hacer, con la acción, el arte, la música, el teatro, ¿ya? Entonces, nos siguen hablando de esto, pensar en los estímulos, en las percepciones, ¿ya? Entonces, ahorita ya hablamos de Edgar Morin y nos habla de esa crisis, de la consecuencia del ser humano, de esa etapa fetal, de esa parálisis de su biología, de ese estancamiento. Y eso trae problemas más que todo en los jóvenes. Los jóvenes están llenos de depresión, de unas ideas muy negativas como de sufrimiento, de fobias, aversiones, repulsiones, y tienen dudas y es inseguro los jóvenes. Bueno, entonces, esa es la idea. Por la misma educación, una educación de adoración, de devoción, de piedad, de misericordia. No tiene, no, tiene que nacer eso, pero de nuestra propia conciencia, a partir de muchas lógicas de dinamismo, pero no que nos impongan esas cuestiones de niño. Entonces estamos en una etapa de lo que les decía antes, entrópica, de caída, y la idea es renacer, ¿ya?
que los humanos renazcan. Entonces nos habla de la autodomesticación humana en estos momentos, ¿sí? Estamos en una etapa de autodomesticación donde los humanos pues somos muy obedientes a todo lo que pasa en la sociedad. Pasan cosas malas y nosotros agachados, y sí, decimos que sí, sí. No, no pasa nada. No, tenemos que despertar, movilizarnos, dejar de ser tan obedientes, pues, no con el papá, porque el papá pues nos ha criado, ¿no? Pero con el Estado represor, y sobre todo en Colombia, que es un gobierno que da risa, un circo. Es da risa aquí las autoridades, da risa, de todos los campos. Entonces hay que, de una manera pacífica y simbólica, hay que despertar, ¿ya? Entonces, a lo último, Helen pues dice que la idea es volver a la cultura, pero una cultura eh, desde, desde una educación diferente. Y le hace una crítica al arte abstracto del siglo XX, eso de Kandinsky y los cuadros abstractos, dice que es una decadencia del ser humano. Pues yo no estoy de acuerdo, a mí sí me gusta, pero bueno, él tendrá razón en lo que dice y tiene pues, tiene argumentos, ¿ya? Bueno, entonces, el capítulo nos habla de todo eso, de lo antropológico, lo cultural, la tarea que propone la antropología filosófica de Arnold Helen, desde lo vital, desde las acciones. La idea es que nosotros tengamos conexiones neuronales a partir de esos choques, de esos encuentros con el otro, de mirar, de ver otras visiones de otros contextos, salir, ir a otros pueblos, ver otros personajes, ver muchas películas, leer textos que a uno le gusten, cuentos, novelas, como decía Nietzsche. Por eso Nietzsche escribió una obra como especie de verso y poesía como hacia los Zaratustra. No como la que escribía Marx, o perdón, como escribía Helen y Hegel o Kant, que eran muy... los libros de él son terribles, unos ladrillos. Entonces, esa es la idea de todo el capítulo, muchachos. Entonces aquí al final hay unos enlaces que nos hablan de esas películas que vimos al principio del video. La Odisea de la Especie y La Guerra del Fuego. ¿Ya? Para que las vean y pues analicemos cosas de la humanización, ¿ya? Entonces, la idea con estas pistas que les doy es que ustedes pues se lean este capítulo, estudiantes de los grados 11.1, 11.3, 11.4, y pues por el momento no lo vamos a escribir el ensayo porque todavía nos falta ver algunas cositas. En 8 días les voy a presentar aparte de esos documentales de la Odisea de la Especie y de la Guerra del Fuego, para que tengamos más idea de cómo es el devenir de los seres humanos. Otra cosa que me olvidaba es que tiene que haber una unión de todas las disciplinas, no estudiar por separado, química, física, matemática, español, historia. No, la idea de lo que yo les estoy diciendo, de toda esta ciencia, es trabajar mancomunadamente, con una ciencia base que es la neurología, que dentro de un futuro esa va a ser una materia clave, la neurología, estudiar el cerebro, la riqueza que tiene el cerebro, y sobre todo la parte física, la termodinámica, la electrónica, la electricidad del cerebro, las corrientes eléctricas de todo el cuerpo. Eso va a ser la clave de la medicina en el futuro. O sea, ya dentro de un futuro 50, 100 años ya nos van a curar con drogas o con medicamentos, nos van a curar con electrodos. Yo creo que ya se está haciendo con pequeñas corrientes eléctricas para anudar puntos o desconexiones, porque nuestros problemas son de desconexiones energéticas. Entonces, en el mundo de la ciencia hay mucho por descubrir. La neurología es la base y la clave. Las conexiones cerebrales, a medida que uno actúa, sale, se moviliza, tiene acción, va formando conexiones cerebrales y se va haciendo cada vez más inteligente, más intuitivo, va desarrollando nuevas habilidades y va aportando más a la sociedad, al mundo. Esa es la idea, de salir, de encontrarse con el otro, de charlar, de comparar ideas, de interactuar, visiones, historias, gustos, cuentos, dibujos, todo. Hay que salir, hay que reunirse, y esa es la idea de que les propongo, que hagamos pues, empecemos a construir el mundo con la acción, con el movimiento, con la técnica,
¿ya? Y dejar un poquito esa educación como devotiva, como dogmática, como de adoración, que pues yo respeto a la gente que pues maneja esos dinámicas, esos elementos, los respeto profundamente, pero pues para mí el mundo está atravesando una crisis enorme, dura, y en parte es porque creo, esa es mi teoría y la de los etólogos, que estamos mal enfocados, sobre todo en la educación. Tiene que haber cambios profundos en la educación, ojalá pues sean lo más rápido posible, y en la forma de ver las cosas, el mundo, las dinámicas de los seres humanos, que cada día vemos cosas terribles y monstruosas que tenemos que mirar. Entonces le agradezco un poquito la paciencia de ustedes, lo largo de este video, pero era un poquito necesario para que ustedes se dirigieran al texto. Bueno, entonces nos vemos en un próximo capítulo. Les agradezco inmensamente su paciencia, estudiantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Adiós, gracias.